¿Cómo podemos entender la guía de alguien que no sabemos que existe? ¿Cómo podemos confiar en algo que todavía no hemos encarnado? Y esto es lo que llamamos fe, que es el camino que todas las personas, o es la guía que todas las personas en nuestro despertar empezamos a utilizar. Bienvenidas a la Abuela Sauce. En un mundo donde todas las conversaciones están hechas con inteligencia artificial, ya era hora de crear conversaciones desde el alma, desde el corazón, desde la autenticidad. Conversaciones que nos ayuden a crecer, que nos conecten con nuestra espiritualidad y nuestro poder personal, para que podamos encontrar nuestra estrella y vivir el sueño que quiere ser soñado. Fijaros, os puedo decir que cuando empezamos el camino del místico, el camino del chamán, o el viaje del héroe, todos tenemos una guía principal y es la corazonada. Esas pequeñas intuiciones que van guiando nuestro paso y que van, diciéndonos o indicándonos cuál es ese siguiente paso a dar. Esto se vuelve clave, el confiar en uno mismo, en confiar en esas corazonadas, sobre todo hasta que uno empieza a desarrollar sus dones psíquicos, va empezando a limpiar su cuerpo, a purificar su cuerpo y por lo tanto tiene una mejor comunicación con sus sensaciones, porque al final no deja de ser el cuerpo no deja de ser nuestra mejor antena para entender y decodificar todos esos mensajes. Por eso siempre digo que para poder seguir las indicaciones que Dios nos da, para poder realmente comunicarnos con estos planos superiores, necesitamos primero aprender a comunicarnos con nuestro propio cuerpo. Cuando nosotros estamos en este principio, ¿no? En esta primera fase del despertar, como puede ser la noche oscura del alma, esta primera fase de la alquimia, ¿no? La fase Negredo, en ese momento de nuestra vida, nuestro cuerpo tiene muchas interferencias. Nuestro cuerpo está emitiendo demasiado ruido frecuencial, que esto afecta incluso a nuestra salud física. Por lo tanto, toda aquella información que nos llegue la vamos a decodificar, la vamos a interpretar bajo ese ruido, bajo el prisma que yo tengo en ese momento, ¿no? De cómo yo interpreto la realidad en ese momento de mi vida. Y entender esto se vuelve clave porque cuanto más conectas contigo, más aprendes a limpiar tu antena, ¿no? A trabajar con esto, más te das cuenta de que los mensajes los interpretas con mucha mayor facilidad. Esto por un lado, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo para poder entender y conectar con Dios, con tus guías, con la fuente, como tú quieras llamarlo. Yo, por ejemplo, al principio, cuando todavía incluso me daba miedo, aunque sabía que conectaba con algo más grande, pero todavía habían cosas que me daban un poquito de miedo, ellos empezaron a comunicar conmigo a través de las sincronicidades. En mi caso es un poco diferente porque yo, en una meditación se me activó la energía Kundalini, fue un... No sentí eso, yo no sabía ni lo que me estaba pasando, pero sí que es verdad que desde ese momento empecé, claro, se activaron y se abrieron mis chakras superiores, por lo tanto empecé a recibir información de los planos sin llegar ni siquiera a entenderla. Yo esto no me había pasado nunca, pero bueno, formaba parte de mi misión. Y empecé a entender a saber que los números tenían significados, empecé a saber dónde estaban las plantas que necesitaba, empecé a comunicarme, ¿no? Con las mismas plantas también, o sea, sabía que esa planta dónde estaba y además que me iba a ayudar en este momento de mi vida, porque luego comprobaba, ¿no? Las propiedades y justo era lo que yo necesitaba. Se enchufaban las luces, de repente se generó una conexión espiritual muy grande, pero aún así había un problema, yo no confiaba todavía en mi intuición. Y esto, claro, es clave. Entonces entendí y empecé a ver cómo la vida se comunicaba conmigo a través de las sincronicidades. Y eso es lo que vas a tener que empezar
a entender tú, ¿no? Esa es tu primera fase, ¿no? Es como la primera lección para poder entender la guía de Dios. Sigue las sincronicidades, aprende a ver donde otros no ven, abre los ojos y aprende a observar que la frase que dice un extraño cuando pasas por su lado es para ti. Aprende a observar que cuando se abre una frase en Instagram es para ti. Aprende a observar cuando, pues de repente estás en un lugar, aparece un animal y se posa en ti o está cerca de ti, tiene un mensaje para ti. Aprende a observar esas pequeñas casualidades, ¿no? O de repente aparece una persona con un mensaje, oye, pues podrías hacer esto, oye, pues necesito... ¿Entendéis? O sea, cada uno va a recibir las sincronicidades acorde a lo que ha venido a hacer o acorde en el proceso en el cual está, ¿no? Aquello que tiene que aprender en ese momento. Pero Dios se comunica así con nosotros, ¿no? A través del lenguaje de la vida. Conforme vamos avanzando en nuestro camino espiritual, vamos desarrollando nuestros dones, ¿no? Entonces, claro, ya hay otra manera de comunicación, es una comunicación más elevada que puede ser a partir de la canalización o simplemente la recepción de ideas, ¿no? Pero claro, esto es la canalización para que se pueda dar de manera certeza y que no haya ninguna interferencia de ningún otro ser, ¿no? Que puedas ya empezar cuando tú empieces a canalizar que sean seres de alta frecuencia. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar en tu cuerpo físico, siempre lo diré, ¿no? Un cuerpo de alta vibración al final conecta con seres de alta vibración, seres del alto astral, y eso es de lo que se trata. Las sincronicidades, ¿no? Seguimos con esto porque es lo que te van a guiar a realmente recordar quién eres y a que descubras, cuál es tu misión, ¿no? Descubras, más bien que recuerdes porque... eso tú ya lo tienes integrado, está dentro de ti, por eso tu guía interna, tu maestro interior, tus guías van a ir llevándote hacia donde tú tengas que ir, porque realmente ese camino ya está dentro de ti. Simplemente tienes que aprender a reconocerlo. Entonces, fijaros que vais a empezar a ver números. Los números son sincronicidades. Yo empecé a guiarme por ahí, a través de los números. Empecé a descubrir cosas. Yo dije, wow, o sea, es que esto se comunican, o sea, todo está hecho por números, ¿no? La realidad se codifica por números y ellos nos envían números que al final no deja de ser tu propio yo superior enviándote paquetes de información conforme tú, pues vayas despejando el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a recibir, pues ya os digo, de los números angelicales, que son números de 4 cifras, pero también a partir de los códigos sagrados. Los códigos sagrados son, también son la repetición de ciertos de un número unas 45 veces, ¿no? Y se supone que se hacen ciertas activaciones. Sirven para desbloquear cosas, activar cosas, como, diferentes aspectos de la vida del ser, ¿no? Y recuerdo que el primer número que vi es que fue algo súper curioso. Después de que me pasara lo del síndrome de la Kundalini, recuerdo que estaba conduciendo con el coche y había un número, lo digo por si esto a ti te resuena, pues que de verdad que sigas esa guía porque hay una información para ti. Y de repente en el número de la salida de donde está hacia mi pueblo veo 3 números, no recuerdo ahora cuáles son, en la salida, y tengo que mirarlo. Esa fue mi primera guía, ¿no? Mi primer despertar. Y digo, los números tienen significado. Escuché en mi cabeza y digo, ¿esto qué es? Y pongo en Google el número y me pone código sagrado. O sea, ya directamente, ¿no? Se me abre esa pestaña y me ponía código sagrado. Y digo, ostras, ¿esto qué es? Claro, al decir código sagrado y yo estar ahora, ¿no? De alguna manera interpretando este tipo de realidad, pues yo lo busqué y ponía apego. Y claro, era cuando yo estaba todavía trabajando los apegos con mi ex. Y dije, wow, o sea que es verdad. Esto ha sido como una guía, ¿no? O sea, quiero decirte, mira el significado, googlealo. Si hay un número que te resuena, aunque tenga 3 cifras, hay algo que te retumba en ese número, míralo porque hay un mensaje para ti. Quizás no sea para que lo actives como código sagrado, pero sí el significado que tiene. A lo mejor te lo hables y como yo, ¿no? Apego. Hostias, pues esto es te está queriendo decir tus guías, ¿no? Pues
ábrelo, porque aquí hay... tienes que trabajar este aspecto de la vida. A lo mejor te hablan de el empoderamiento, yo qué sé, no sé, o de no sé, cualquier cosa, ¿no? Que te tengan que... cualquier mensaje que te pudieran dar de ya sea para que mejores tu salud física, mental o emocional. Los números angelicales también son claves, ¿no? En este proceso. Sigue y mira la guía. ¿Qué quiere decir ese número angelical? Y verás que se te despliegan cuando abres internet, ¿no? Google, verás que se te despliegan un montón de números. Bueno, pues tu intuición te llevará al mensaje que tienes que saber, porque yo ahí empecé a saber que la Tierra era, o sea, que estaba pasando por diferentes cursos. De repente, cuando pasó el primer curso, bueno, me hicieron mucha guía. De hecho, me dijeron que desde que cuando iba a morir mi perrita, ¿no? Me avisaron antes, cosas que me iban a pasar y me pasaban. Cuando pasó el primer curso, como decía, me dijeron que había aprobado, y yo decía, pero que había aprobado, o sea, que para la Tierra esto es un curso. Y ahí fui aprendiendo cosas, ya no solo guías, sino vas aprendiendo y recordando cosas, y eso te va llevando a ampliar tus horizontes, ¿no? A ampliar tu nivel de consciencia, porque vas abriendo esas posibilidades, ¿no? que es el mundo, ¿no? O que sí, que es el mundo. A través de las plumas, cuando tengas una idea, pues verás que, por ejemplo, pues te rodea una mariposa, o te cae una pluma del cielo, o de repente está esa pluma ahí. Pues oye, de verdad, ¿qué estabas pensando? Date cuenta, ¿qué estabas pensando? Porque esa idea que has tenido, esa luz que te acaban de activar en tu mente, ¿no? Pues eso es una guía. Sigue por ahí, porque te están diciendo por ahí vas bien, ¿no? Es como, bien, eso es, ¿sabes? A mí me fueron, bueno, pues a través de todas estas guías es como yo he ido, de alguna manera, ¿no? Pues sí, dando el paso a paso que necesitaba mi misión, ¿no? Claro, a través de las plumas también, o cuando estés mal, a lo mejor yo, por ejemplo, fíjate, cuando estaba tan mal y que estaba constantemente llorando, a veces me iba a la montaña y en la piedra que elegí había un plumón alucinante ahí, ¿no? Como diciéndome, mira, estamos aquí contigo. O de repente me caía del cielo, o me rodeaban un montón de mariposas. Y quiero deciros que ya no solo es guía, ¿no? Es como estamos aquí contigo, no estás sola. Porque realmente, de verdad, al principio, que cuando me sentía tan mal, y estaba tan sola, pues porque aunque estés a veces tengas tu familia, pues cuando tu familia no está en el mismo nivel de conciencia, pues claro, ¿cómo les dices esto, no? Pues eso, te empiezas a sentir solo, ¿no? En tus pensamientos, porque nadie te entiende a tu alrededor. Y para mí fue un gran apoyo el sentir que estaban constantemente conmigo. O sea, yo miraba al cielo y habían luces, ¡paf!, que se enchufaban. Eran cosas maravillosas. O de repente estaba mal y empezaba a oler súper bien, oler a flores, y es porque a través del olfato también puedes escuchar cuando tienes a tus ángeles o a tus guías cerca de ti. Ellos pues huelen, pues eso, ese olor a flores, ¿no? Ese olor a naturaleza, no sé, de repente en tu habitación, y vas sintiéndote menos sola, ¿no? Al final, pues eso, no es solo guía, sino es compañía y esperanza, ¿no? Una de las cosas que a mí me han ayudado mucho es a no perder la esperanza. Cada vez que estaba mal, pues de verdad, o sea, había un mensaje de alegría, ¿no? De sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. De alguna manera siempre me llegaba ese mensaje, siempre, a través de un vídeo de YouTube, de un tarot, o de un mensaje de un extraño, de alguien. Oye, me enviaba alguien un WhatsApp de repente, ¿no? Oye, que muchas gracias porque me has ayudado a esto, ¿no? Y esos son mensajes de tus guías, ¿no? Sigue por ahí. ¿Qué más deciros? Mirar, esa es una de las guías, ¿no? O sea, seguir ese tipo de intuiciones. Y luego, sobre todo, pues, oye, yo siempre diré que el maestro enseña lo que quiere aprender. Y de verdad, os voy a repetir esta frase 1000 veces, porque vosotros venís con una historia de vida única, que es la que Dios quiere que compartáis. Y esto es bueno, pues ahora mismo la manera de compartir vuestros dones seguramente sea a través de internet, ¿no? Pues eso es lo que tenéis que hacer. Empieza a compartir aquello que tú necesitas saber. Que tienes un trastorno alimenticio, empieza a hablar de trastornos alimenticios. Yo empecé así, ¿no? Empezando a sanar, o ellos me hacían creer, ¿no? Que
que, por ejemplo, como yo he tenido diferentes sufrimientos, ¿no? Porque nuestro llamamiento es nuestro sufrimiento, dicen eso, ¿no? Pues esa guía fue la que yo también empecé a seguir. Entonces, bueno, pues empecé a... Vale, mi sufrimiento, yo decía, vale, pues yo sé que tengo un trastorno alimenticio, sé que estoy mal con la bulimia, sé que yo tengo mucho complejo, mucho odio hacia mí misma, vale, pues empecé a estudiar, ¿no? Digo, será esto. Yo creía que era esto, ellos te dan como esa certeza, empecé a compartir cosas, hablaba sobre esto, empezaron además a llegar sincronicidades, personas que tenían pues estos trastornos, al final cuando le pones foco, pues ellos ya empiezan a mover la energía, ¿no? Y wow, y empecé así y de repente se me va, de repente se me apaga esa idea, no, ya no quiero seguir por aquí, volví a caer en la droga, ¿no? Yo creo que mis gran sufrimientos son las drogas, porque yo no paro no sé salir de aquí, ¿no? Y de hecho, además, es que me recuerdo que iba al gimnasio y cuando tuve esa idea, ¡puff! Veo un pluma, pero como mi brazo de grande ahí delante de mí, y digo, ¡guau! Pues esto, claro, esto es, este camino es. Nada, pues empecé en mi camino, me borré las redes sociales, volví a estudiar cosas, cómo salir de las drogas, como tal, pim pam, empecé a compartir cosas, empezaron a aparecer personas también, había gente que por las redes sociales me agradecía, no llegaba a vender ningún producto, ningún taller ni nada, simplemente pues los hacía de manera gratuita porque en ese momento pues eso, yo pues quería compartir y no me atrevía a vender, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, y ya cuando me pasó esto la tercera vez y yo dije, y de repente se me vuelve a ir esto y empiezan los apegos, se me vuelve a ir me apago en ese sentido y digo, no, ¿esto ahora qué pasa? O sea, yo decía, no puede ser, porque claro, me empecé a entrar en casi depresión, digo, es que no salgo nunca de aquí, y entonces me vino esa lucidez, ¿no? Esa luz, ellos me hicieron ver la sincronicidad que había aquí, ¿no? O sea, la idea de el propósito de todo lo que estaba haciendo, y me lo dijeron claro, o sea, todo esto no tiene el propósito de que sea tu misión, todo esto tiene el propósito de limpiarte, de que aprendas a limpiarte a ti, y que todos estos conocimientos los vas a enseñar después. Claro, yo decía, es que esto, y habíamos pasado casi 1 año y pico yo compartiendo cosas, pero sin ganar ni un duro, ¿no? Y luego aparecieron los apegos, porque yo seguía sin trabajar en los apegos, porque yo seguía muy apegada a mi ex, seguía rebajándome, seguía humillándome ante alguien que no me quería, que me lo estaba demostrando constantemente, ¿no? O con otra persona que apareció en mi camino. Entonces empecé ahí a estudiar pues las heridas de la infancia, tal, o sea, una cosa me llevaba a la otra. Yo acabé muy cansada, he acabado muy cansada, porque realmente yo bajaba la información de ellos por donde yo tenía que seguir, pero claro, nunca acababa. Esto es como el cuento de nunca acabar. Digo, es que no acabo nunca, o sea, nunca me paro, me centro y sigo ya un camino. Y siempre había más y más y más, y acabé muy enferma, porque también, ¿no? Lo digo porque puede ser que os esté pasando a vosotros, y es la limpieza del místico, la limpieza. Hay muchos de vosotros que venís con misiones quizás muy grandes, o sea, en el sentido de que sois maestros de algo o vais a crear una escuela como yo, entonces tenéis que aprender de muchos temas, tenéis que dominar muchas artes, tenéis que dominar muchos conocimientos, y claro, va a parecer, cuando empezáis a seguir estas guías, puede parecer que no acaba nunca, pero es el camino que tenéis que hacer, y realmente sí que es verdad que confiar, que estáis protegidos, que no os va a faltar de nada, de verdad, de nada de lo que realmente sí que necesitamos. Dios nos lo va a poner todo en el camino. Lo que pasa que, claro, como seres humanos estamos acostumbrados a que las cosas a no tener paciencia, ¿no? A realmente no dedicarle el tiempo que necesita a lo que es realmente importante, que es nuestro desarrollo personal, ¿no? Queremos empezar a ganar dinero ya, queremos tener éxito ya, y eso realmente no importa. Lo que importa es lo que tú aprendas en el camino, ¿vale? Entonces, claro, yo acabé muy enferma, porque yo realmente no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir, tenía mucha información en mi cabeza que no sabía qué hacer con ella, no sabía, o sea, es no saber, y yo les preguntaba, ¿qué hago con todo esto que sé? ¿Qué hago con todo este conocimiento? ¿Cómo ayudo? Porque yo decía, es que necesito ordenar toda esta información. Con el tiempo se ha ido ordenando y he ido dando mi cuenta
han ido llegando, pues seguían llegando la información, yo seguía estudiando, ha sido como diferentes ciclos, cuerpo, espíritu, cuerpo, espíritu, cuerpo, espíritu, ¿no? Iba aprendiendo porque luego pues empecé a entrar en un burnout increíble y claro, y empecé pues a caer enferma porque realmente era como no tengo estabilidad, ¿no? Aquí hay un desequilibrio en el chakra de raíz, me siento insegura en mi propio cuerpo, en mi propia vida, no tengo una estabilidad. Y fijaros que si nos ponemos a mirar, ¿no? la pirámide de Maslow, es eso, ¿no? Lo primero que necesitamos en la vida es aquello que nos haga sobrevivir, ¿no? Es aquello que nos ancla a la tierra, ¿no? Y yo no tenía nada claro, yo no sabía quién soy, no sé qué he venido a hacer, yo sé que tengo que estudiar, que no paro de crear cosas, que no paro de bajar información, que ahora de repente esto ya no me conecta, pero me conecta otra cosa mucho, pero eso tampoco es, y van pasando los días, van pasando los años, y realmente, claro, esto es un agobio porque no sé qué hacer con toda esta información. Claro, poco a poco tú vas aprendiendo, en mi caso, ¿no? Vas aprendiendo a generar paciencia, a aprender y a dejarte guiar por ellos. Poco a poco todo esto se va asentando, tú vas entendiendo que todo tenía un propósito, que a lo mejor no era el que tu mente creía, pero de verdad confiar en la vida, confiar en Dios. Dios os está guiando por donde tenemos que ir, ¿no? A todos. Yo en mi caso, bueno, pues me he dado cuenta de que yo estaba adquiriendo toda la información que necesitaba durante tantos años para poder crear una escuela que, según yo, por lo último que ya he aprendido, pues es algo así como las escuelas que se hacían en Atlantis, ¿no? Bueno, pues eran escuelas donde se enseñaba el arte, la sexualidad, donde se enseñaba a trabajar en el cuerpo, se limpiaban las creencias, luego se enseñaban a conectar con otros mundos, ¿no? Habían un montón de conocimientos. Entonces yo pues en mis anteriores vidas se ve que yo he sido uno de esos sacerdotes y ahora en esta vida tenía que volver a recordar todo eso, por eso ha sido tan largo. Entonces vosotros también estaréis recordando quizás vidas si estáis aquí es porque realmente quizás vuestro camino del místico sea diferente, pero también puede ser arduo y largo. Y quiero daros ánimos porque al final se va aclarando todas esas ideas, esas ideas que tienes en la cabeza de por dónde ir, no ir, todas esas dudas al final se van aclarando. Simplemente te digo que de verdad que le des la importancia que tiene a tu cuerpo en el proceso, porque yo, aunque era mi misión de vida aprender eso sobre el cuerpo, lo dejé de lado y empecé a enfermarlo y caí enfermando con dolor crónico, más de 2 años, una enfermedad inflamatoria intestinal, es un estado depresivo brutal y acabé muy mal. Yo no me podía levantar de la cama. O sea, ya no solo lo que pasé con las drogas, con los apegos y todo eso, es todo lo que me provoqué yo misma con mis pensamientos, que formaba parte de mi misión, porque yo, si no lo vivo y no aprendo a purificar el cuerpo, ¿cómo te lo enseño a ti? ¿No? ¿Cómo yo enseño algo que yo no he vivido? Eso no es sabiduría, simplemente es conocimiento. Y yo sé que yo tenía que todo el conocimiento que estaba estudiando lo tenía que convertir en sabiduría, en una transformación personal. Y por eso tú estás viviendo lo que estás viviendo, porque vienes a enseñarlo, porque vas a convertir todo lo que sabes, lo vas a utilizar para sanarte, para equilibrar tu vida, equilibrar tu mente y transformarte en el ser que has venido a ser. Vas a convertir todo tu vida y todo ese conocimiento que estás adquirido en sabiduría, y a través de la sabiduría sí podemos ser maestros de algo, sí podemos ser maestros de alguien. No es como yo me estudio un libro y te digo los 4 tips que yo he adquirido de ahí. No, nosotros hemos venido a encarnar eso que queremos enseñar, y muchos de vosotros estaréis viviendo vidas muy duras, lo sé, vidas muy duras, muy solitarias, que estáis enfermos, que realmente estáis canalizando información que no entendéis. Puede ser, no lo sé, cada uno tiene pero sigue ese camino, sigue, porque Dios te está guiando en cada paso que das, cada decisión que tomas, y atrévete a ir eliminando de tu vida, cerrando ciclos. Algo que me ha enseñado todo esto, estas ideas que ahora crea un programa para gente con adicciones, ahora con gente maltratada, ahora para mujeres maltratadas, ahora para lo de el TCA, todo eso, ¿vale? Lo único que me ha hecho también es enseñarme a
quitarme aprender a eliminar identidades. No te identifiques con eso, porque si yo me hubiera identificado con lo primero que hice, que fue ayudar a mujeres con trastornos alimenticios, yo no hubiera salido de ahí, porque ya me he identificado con ese ser. No. Entonces, cuando me empezaron a llegar las otras identidades, vamos a llamarle así, ¿no? Las otras ideas para generar otros diferentes programas y olvidarme de lo otro, ¿entendéis? Me enseñaron también a no apegarme a nada en esta vida. No te apegues a eso que tú quieres ser. No eres eso, eres mucho más. Y puedes ser eso y más cosas. No te apegues a nada. Suelta. Me decían, no, suelta esa identidad. Ya está, ya acabó, ya tú perdió su ciclo. Ya acabó su ciclo, perdón. Entonces, es súper importante aprender a soltar identidades. Por eso también, porque nos ayuda a... Es que yo estoy trabajando aquí, es que yo soy médica. Pues a lo mejor no has venido para ser médica, es que esos conocimientos te van a ayudar a algo, ¿vale? Sí, pero a lo mejor tú has venido a ayudarnos a empoderarnos a través de esos conocimientos, no a estar en un hospital. O vas a aprender algo más, o esa medicina del cuerpo físico, pues vas a aprender de medicina del cuerpo energético y vienes a ayudarnos a eso, ¿no? O a través, no sé, cualquier cosa, da igual, suelta y las identidades que crees ser, y deja que Dios te guíe en ese ser, ¿no? En ese aprender lo que has venido a ser, dicho la redundancia del ser, pero que aprendamos a soltar identidades. No te identifiques con nada, nunca, porque las cosas cambian, ¿no? Y empieza a desarrollar tus dones, tus talentos, empieza a comunicar aquello que quieres aprender, porque hay personas que cuando tú estudias un libro y haz los 4 tips de no sé qué, estudia vídeos, lo que sea, ¿no? Tu manera de hacer, y compártelo con el mundo, créate canales y empieza a aprender. No te lo quedes para ti, ¿no? Porque el conocimiento que tú adquieras para ayudarte a ti, pues lo necesitamos también otras personas, ¿vale? Entonces empieza a compartirlo con el mundo, y si te da vergüenza, pues es por ahí, y empieza a desarrollar tus dones. Si te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta, no sé, empieza a seguir esas pequeñas corazonadas y esos pequeños impulsos de eso nuevo que te apetece hacer. Ahora de repente te apetece empezar a meditar, te apetece empezar a bailar, has conocido a alguien que hace yoga kundalini, como yo al principio, ¿no? Una de las cosas que me hicieron desapegarme un poco del gimnasio fue porque de repente yo empecé a hacer kundalini yoga y me conectaba, ¿no? Me lo pasaba bien. Y me fui desapegando de todo eso que yo creía ser. Yo no era una entrenadora personal y venía aquí a generarte músculos infinitos. No, yo creía que sí, me apegué tanto a lo que yo creía ser que me costó salir un montón y todo lo que creaba era en torno a esto, todo lo que creaba en torno a esa identidad que yo creía ser. Desapégate de todo. Piensa que tú eres mucho más de lo que tú crees ser, y a partir de esa idea empieza a enseñarnos aquello que tú quieres aprender, aquello que te va a llevar a sanarte a ti, ¿vale? Primero, a sanarte a ti. Tú eres lo más importante que tienes. Entonces, te vais a ir dando cuenta que esas pequeñas intuiciones, esos pequeños estudios, esos pequeños cambios que has ido haciendo, esas pequeñas técnicas nuevas, todo eso que has ido implementando en tu vida de manera novedosa, ¿no? Que tú antes no lo hacías y ahora te llama la atención, te vas a ir dando cuenta que con el paso del tiempo, para unos será más, para otros menos, dependiendo de la misión y de lo que tenga que limpiar, habrás recorrido lo que se llama el camino del chamán, el camino del místico, el camino del... al final es un viaje del héroe, pero te habrá dado una técnica. Verás cómo luego habrás generado una técnica, un método, algo que te ayuda, que vas a compartir con el mundo, y que y que tu sufrimiento, la sanación que has hecho de tu sufrimiento, se habrá convertido en tu misión. Y ese es el camino que tú tienes que seguir. Así es que de verdad, empieza a seguir esas pequeñas corazonadas. Dios se va a empezar a comunicar contigo a través de la intuición. Empieza a creer en ti, en esas pequeñas ideas, en esos pequeños aha moment que tienes, que dices, yo creo que es por aquí, esto me conecta ahora, hazlo para ti.
enséñaselo al mundo. Aprende a ver cómo se comunica la vida contigo. Cualquier extraño tiene un mensaje para ti, un animal tiene un mensaje para ti, una pluma que cae tiene un mensaje para ti, un sueño tiene un mensaje para ti. Yo me comunico mucho a través de los sueños, de esto ya hablaremos. Y diles a tus guías que les das permiso para entrar en tu vida, ¿vale? Para que empiecen a despertar tu consciencia, que empiecen a guiar tu camino, y verás cómo todo empieza a sincronizarse, toda tu realidad empieza a hacer crac, 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 y se empieza a reordenar. Pero es la única manera que vas a tener de conocer quién tú verdaderamente eres, ¿no? Que empiece la mente a dejar de funcionar, que empiece a dejar de dirigirte la mente para que Dios pueda entrar en tu vida y empezar a mover los hilos, empezar a mover y te empiece a dar las ideas para que empieces a hacer los diferentes cambios y puedas cambiar de línea de vida, ¿no? Así es que te envío un abrazo muy fuerte. Si tienes dudas me encantaría leerte. No sé si tú estás también en un proceso de que no sabes por dónde seguir, que realmente tienes mucha confusión, de que ya estás empezando a bajar información, ya estás empezando a intuir, ¿no?, por dónde tienes que ir, o a lo mejor no tienes ni idea y bueno, pues es hora ya de empezar a realmente a meterte dentro, ¿no? A empezar. Si no tienes ni idea, yo te aconsejo que sigas esta línea. Tu sufrimiento es tu llamamiento. ¿Cuál es tu mayor sufrimiento? A partir de ahí también te invito a que, si has visto yo tengo una lista de reproducción que se llama Albedo, Albedo es la consecución de la gran obra, ¿no? En la fase de la alquimia es la última fase de la alquimia, es cuando ya el alquimista, el mago, el místico ha purificado, ha limpiado todo su ser y ya es el descubrimiento de la gran obra, ¿no? O sea, el reconocimiento con el ser superior, la unión con ese ser superior. Bueno, pero yo tengo ahí unos vídeos que te pueden ir orientando y dándote los pasos necesarios para que tú, bueno, pues digas, bueno, pues esto lo puedo empezar a hacer así, ¿no? Es como un pequeño camino que vas a poder empezar a seguir, ¿vale? Ahí hablamos de las creencias que te limitan, hablamos de pasos, bueno, pues cuál es tu sufrimiento, hablamos de tus valores, de quién te inspira, de qué te inspira, bueno, pues para que tengas como una pequeña estructura, un pequeño guión que te ayude a empezar a generar los primeros pasos. No están todos los vídeos porque hay algunos ocultos, pero bueno, con lo que tienes puedes empezar a hacer cositas, ¿vale? Y puedes empezar a descubrir quién eres. Es súper interesante, ¿vale? Se llama la lista de reproducción, se llama Albedo. Así es que nada, dicho esto, amiga, recuerda, tu sufrimiento es tu llamamiento. Empieza a compartir tus dones con el mundo, empieza a descubrir quién eres, empieza a recordar qué es aquello que te gustaba hacer de pequeña y empieza a hacerlo. Conéctate con todo lo nuevo que te está llegando, empieza a hacer todas esas cosas nuevas que quieres, que te llaman la atención, y verás cómo eso va a empezar a marcar un camino, y esa es la guía que tiene Dios para ti. Te envío un fuerte abrazo y que tengas un maravilloso día.